Estamos grabando. Bueno, en este espacio vamos a hablar acerca del procesamiento sensorial y su importancia con los temas transitados en el núcleo, como son desarrollo motor y reflejos arcaicos y comportamiento del bebé. Lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que la conceptualización del recién nacido fue cambiando a lo largo del tiempo en relación a los descubrimientos que se hicieron desde la medicina. Y es muy importante el aporte que hacen las neurociencias cuando en los años 90 desarrollan una conceptualización que ya fue contundente, donde describen que lo importante en la evaluación del recién nacido no es solamente el tono muscular y los reflejos como se venía haciendo, y eso corresponde a una definición más antigua de lo que era el recién nacido, sino que también había que tener en cuenta las variables ligadas al comportamiento. Y el comportamiento va a estar definido por dos cuestiones: el procesamiento sensorial de la información que realiza el bebé desde su propio cuerpo y desde el ambiente, y los estados de conciencia, que ya han visto en este núcleo, ¿no es cierto? Que son sueño profundo, sueño liviano, alerta reposado, alerta con actividad motora y llanto. Entonces, lo que describe Brazelton, a partir de mucha bibliografía de años anteriores, ¿no es cierto? Pero es un pediatra americano que hace esta gran conceptualización, que es la que finalmente es aceptada por las sociedades internacionales de pediatría, es que, como les decía al principio, el recién nacido es más que tono y reflejos, y que es muy importante que el médico, sobre todo durante el primer año, pueda establecer claramente situaciones diagnósticas que van a ser importantes para el futuro del desarrollo de ese niño, como son los trastornos del sueño y de la alimentación. Esto, ¿cómo se relaciona con el tema del procesamiento sensorial? Justamente, ustedes tienen ahí en un material de cátedra la descripción de cómo va madurando el procesamiento sensorial del tacto, por ejemplo, desde la situación intraútero hasta después que el bebé nace, hasta lo que tiene que ver con el posnacimiento. Y ustedes podrán ver que el tacto es el más emocional de todos los sentidos. Y esto es importante para cuando estamos pensando qué pasa con un bebé que cuando es sostenido en brazos de su mamá se aleja o se pone tenso. ¿Qué pasa, como ustedes vieron, durante la lactancia? Esperamos que el bebé tenga una aceptación corporal y táctil. ¿Y qué pasa a nivel de los reflejos arcaicos o reacciones primarias cuando todas estas son disparadas desde un input táctil? Si ustedes empiezan a observar la maniobra del médico para obtener la respuesta vinculada a los reflejos arcaicos, siempre es táctil, menos en el reflejo de Moro y parcialmente es en el reflejo de marcha, porque lo que hace el médico es inclinar ligeramente el cuerpo del niño hacia adelante para generar una descarga de peso, que es la información sensorial de tacto profundo y propioceptivo, que va a dar lugar a que el bebé levante el pie y haga el pasito. Entonces, miren la importancia que tiene el sentido del tacto. Por otra parte, para la succión, que es una respuesta que debe dar el bebé claramente porque está ligada a su supervivencia, el input que activa la succión también es táctil. Entonces, este es un reflejo que, un input, un sistema que debe estar maduro al momento del nacimiento para que el bebé pueda organizar las respuestas motoras que se esperan de él, vinculadas a estos reflejos arcaicos ligados a la supervivencia. El otro sistema importante de evaluar por el médico pediatra es el vestibular, que lo hace
cuando está observando las respuestas oculomotoras y la respuesta al tono general. Por eso es interesante que ustedes vean que en el material nosotros les decimos que el bebé empieza a recibir información para madurar las vías que corresponden a la información vestibular intraútero por dos sistemas. Uno es cuando la mamá se mueve, entonces el bebé recibe información pasiva, y el segundo es la activa, que hace él mismo flotando en el líquido amniótico y moviéndose mientras el tamaño se lo permite, para llegar al último trimestre, donde es la primera vez que su cabeza va a estar contra gravedad. Ahí recibe un muy fuerte input propioceptivo y vestibular, y la presión de las paredes del útero le dan también una información táctil de presión, y de la conjugación de esos dos factores va a surgir ese bebé que ustedes ven recién nacido de término, que va a tener un tono básicamente flexor, la cuadriflexión de la que venimos hablando, una adecuada respuesta oculomotora a nivel de del reflejo de ojos de muñeca. Luego tenemos el olfato y el gusto, que son dos sentidos que van muy asociados. En el olfato hay muchas pruebas. Si ustedes leen Spitz, que forma parte de esta bibliografía, van a ver muchas investigaciones donde se observa que al presentarle al bebé dos paños de leche, uno de la mamá y otro de otra persona, el bebé gira para ser olfateado, ¿no? El bebé gira la cabeza hacia el paño de leche que corresponde a su mamá, por ejemplo. Es decir, que ya hay una actividad que fue medianamente mielinizada a nivel del sistema nervioso central para que él pueda, ante un input olfatorio, generar una respuesta motora como es girar la cabeza. Por eso volvemos a este concepto que el bebé no es solo tono y reflejos. Y en relación al gusto, el recién nacido tiene una especial predilección por el gusto dulce, pero eso también tiene que ver con la mielinización del gusto, que irán viendo a lo largo de esta cátedra. Al sexto mes madura y se abre la ventana gustativa para lo salado, que no es que haya que darle cosas saladas, pero quiero decir, es por eso que también, vamos a ver más adelante en la cátedra, se empieza con los semisólidos y con las comidas a esa edad, y es tan importante no perder esa oportunidad para la incorporación de los semisólidos, porque tiene que ver con toda una situación de procesamiento a nivel del sistema nervioso central del gusto. Cuando hablamos de procesamiento sensorial, incorporamos también otro sistema, que es el vestibular y el propioceptivo, porque ustedes vieron que tradicionalmente cuando se habla de lo sensorial se habla de 5 sentidos, pero hoy las neurociencias nos hablan de 7 sentidos. Ya hablamos del tacto, del olfato, del gusto. En relación a la visión, el recién nacido de término ve, que es muy importante, porque a veces el conocimiento popular nos dice otra cosa, pero la ciencia dice que el recién nacido ve a una distancia cercana, alrededor de 15 o 20 centímetros, y hasta tiene preferencias visuales. Miren si habrá actividad cortical. Esas preferencias visuales son al blanco y negro, aproximadamente hasta los 5 meses, y a las formas curvas más que a las rectilíneas, y especialmente a lo que llamamos Gestalt, ojos, nariz, boca de la cara humana. Y esto es importante y lo vamos a vincular con el comportamiento, como venimos hablando, porque la respuesta a esta Gestalt, ojos, nariz, boca, va a dar lugar a un primer organizador psicológico, que es la sonrisa social. Ese bebé va a partir de ahí desarrollar habilidades en lo que nosotros llamamos conductas socioemocionales, que son el primer paso para poder conectarse con el mundo. Ahora, si ese bebé tiene dificultades en el procesamiento visual, que no quiere decir que no vea, quiere decir
que su sistema nervioso no decodifica adecuadamente la información visual que ingresa, vamos a empezar a ver señales. Y cuando hablamos del sentido propioceptivo, estamos hablando de la información que llega a nivel de articulaciones, de los usos neuromusculares, que ustedes habrán visto en anatomía, y esa información tiene bastante que ver con la descarga de peso. Todo esto va a ayudar a que el bebé configure su esquema corporal, empiece a organizar quién es él en el mundo de forma independiente, cosa que no podía ser intraútero, y nos empiece a manifestar placer o displacer frente a algunas situaciones que vengan del ambiente. Y a eso lo vamos a llamar autorregulación. La autorregulación es la capacidad que tiene el bebé desde recién nacido para organizar una respuesta adaptativa a la información que viene del ambiente. Y acá entra en juego la relación madre-hijo o la tríada padre-madre-hijo. Y la posibilidad de los padres de decodificar lo que ese bebé me está diciendo. ¿Cómo puede un bebé decirnos que tiene dificultades a nivel del procesamiento sensorial? Básicamente por dos síntomas, los trastornos del sueño y los trastornos de alimentación. Siempre que un bebé presente dificultades en estas dos áreas, debe ser visto. El pediatra tiene que ampliar la evaluación para tratar de ver de qué se trata. Y en esto es en lo que han cambiado las últimas generaciones, digamos, de los últimos 15 años. Antiguamente se le adjudicaba a la mamá, que era muy nerviosa, bueno, señora, ya va a dormir, será usted. Pero más allá de eso, lo que está diciendo esa mamá es que no se puede encontrar con este hijo en decodificar sus necesidades. Porque ese bebé, si es muy pequeño, va a necesitar bastante de que alguien desde afuera le provea la calma que él no está logrando por sí mismo. Y también tengan presente que en el sueño intraútero el bebé no duerme por sí mismo, duerme o está despierto según la biología de su mamá, según lo endocrino y hormonal vinculado con esas dos cuestiones. Y una vez que el bebé nace, debe hacerse cargo de su propio cuerpo y de su propio sistema circadiano, que ya lo verán más adelante, pero que básicamente significa organizarse en los ciclos de sueño y de vigilia. Por eso es importante que sepan que los estados de conciencia están vinculados con estas cuestiones del procesamiento sensorial. Un bebé con un alto nivel de irritabilidad, difícil de calmar, debe ser evaluado desde la perspectiva del procesamiento sensorial cuando el médico descarta toda causa orgánica. Pero la posibilidad de transitar los distintos estados de conciencia me va a decir que ese bebé tiene una indemnidad neurológica importante a nivel de esto que llamamos habilidades socioconductuales, que tienen que ver con lo que va a ir desarrollando más adelante, ¿no es cierto? Si no, ya estamos frente a un problema. Entonces, lo que nos interesa es que tengan presente, primero, en el recién nacido se evalúa comportamiento. Ese comportamiento tiene que ver con la manera en que el bebé responde a su situación ambiental propia, a dónde vive, cómo es, porque ojo, en lo ambiental incluimos a los padres, a las características de esos padres, si se pueden encontrar, porque el gran tema es que los papás puedan decodificar al hijo que tienen, no al hijo que ellos piensan que debe ser. Eso lo irán viendo a lo largo de esta materia, qué es el desarrollo y lo complejo que es. Entonces, en esta etapa, tener en cuenta que en el recién nacido evaluamos tono y reacciones primarias o reflejos arcaicos, y comportamiento, y que en el comportamiento vamos a tener en cuenta los estados de conciencia, la posibilidad de expresarlos claramente y la transición de uno a otro, y vamos a tener en cuenta
a través de cómo el bebé procesa la información que viene desde su propio cuerpo y desde el ambiente. Y también nos interesa que tengan claro que nadie mueve aquello que no siente. Eso es muy importante cuando hablamos de neurociencias o de desarrollo sensorio-motor. Por eso es que ustedes, si pueden o les interesa, pueden ver qué ocurre en el cerebro a nivel de la representación del homúnculo sensorial, que es cómo el cerebro lentamente va organizando lo que se conoce como esquema corporal. Y esa organización y representación cortical, el bebé la va a ir haciendo gradualmente según su posibilidad de procesar la información sensorial para sentir el propio cuerpo, y a partir de esa situación sensorial poder mover adecuadamente su propio cuerpo a lo largo de su desarrollo con lo que llamamos conductas adaptativas, responder a lo que se espera en distintos momentos. Así que bueno, eso es lo que nos interesaba comentarles, y tienen un material de cátedra que es una traducción y resumen que hicimos en la cátedra para que ustedes puedan ver cómo va madurando esta situación, y hace pequeñas menciones a las diferencias con los prematuros, que no es tema de esta cátedra, pero sí nos interesa mencionarles que las respuestas en relación al tono, los reflejos y el procesamiento sensorial va a ser diferente en un niño nacido pretérmino. Nosotros nos estamos refiriendo al niño de término. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Gracias.